unánime de poder unos alabar al Señor con nuestras manos, otros cantando, otros predicando. De igual manera todos pertenecemos al mismo cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, y todos somos importantes en la obra. Por otra parte, no se asombren de que eso pase, hermana. Si usted supiera que tanto como a ti como a Gemma, como le pasó que se trabaron la voz, desde que yo entré por la puerta, yo empecé a sentir esa oposición. Cuando Fanny estaba orando, yo estaba de rodillas y el Señor me decía: ten paz, ten paz. Soy yo el que voy a hablar, soy yo el que voy a decir lo que voy a decir, soy yo el que tengo el control. Porque si el que está en ti, que soy yo, es más grande que el que está en el mundo, no hay Halloween, no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu que se pueda levantar con la iglesia de Cristo, la cual dice que no prevalecerá antes de las puertas del infierno, ¿verdad? Entonces hoy no tenemos nada que temer, ¿verdad? Porque si Dios está con nosotros, entonces si tenemos la fe que tenía David, ¿verdad? Ya que se ha estado hablando tanto de la fe, la misma fe que tenía David, que cuando hizo el Salmo 23, no fue una simple poesía. Cuando David hizo el Salmo 23, él estaba rodeado, él tenía oposición como lo tenemos nosotros en nuestras vidas hoy. Así que, cuando él declaró que el Señor era su pastor y que nada le iba a faltar, él tenía oposición como la tenemos nosotros en nuestras vidas, porque él también es un ser humano, ¿verdad? Y además pecaba. Lo único, y una de las cosas que más a mí me apremia, es cuando yo me siento así, es que me siento tan falible que me doy cuenta lo grande que puedo ser con el Señor de mi lado. Cuando empezó a tocar la oración de la niña de mis ojos, yo empecé a sentir eso, ¿cómo te puedo decir? Eso tan lindo de parte de Dios, que el Señor te arropa, que el Señor te acaricia y te dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios y yo te levanto. ¿Quién eres tú para dudar de mí? ¿Sabes que estuve hasta el punto de decirle: pastor, no voy a predicar? Así, tal cual. Me sentía tan atribulado, tan cansado, tantos días de 9 a 9 en el trabajo. Pero dije: no, el Señor sirvió a la mesa. ¿Quién soy yo para negarme? Por eso le damos la gloria al Señor, ¿verdad? De que estamos aquí hoy, que podamos levantar el nombre del Señor en alto. Y ya que estábamos hablando de la fe, el Señor ha venido hablando de la fe hace mucho tiempo. En las oraciones, el hermano Juan, ¿dónde está Juanito? El hermano Juanito pues, es testigo de eso, ¿verdad? Que el Señor ha venido hablando de la fe, el pastor ha hablado de la fe, Daniel cuando vino habló de la fe también. Pero, en realidad, ¿qué dice la Biblia que es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve, el poder creer que tenemos, o que creemos que ya tenemos, ¿verdad? Lo que el Señor nos regaló. Pero la fe es un proceso también. Un proceso que pasa por nuestra mente y que llega a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? ¿De hoy qué? La palabra de Dios. Exacto. Pero para poder creer de verdad tenemos que procesarlo. Y para eso tiene que pasar por nuestra mente y por nuestro entendimiento. Por eso la Biblia nos exhorta muchas veces a escuchar buena doctrina, porque dice que en el tiempo que podríamos ser engañados por falsas doctrinas, ¿verdad? ¿Escuchando qué? Doctrinas de demonios. Por eso nosotros creemos que estamos en el lugar adecuado y que escuchamos las prédicas adecuadas y que creemos en un Jesús vivo y resucitado. Amén. Si es así, díganme amén. Amén. Y por eso quiero hablarle un poco de qué se trata o cómo funcionan los pensamientos. En realidad, como les estaba diciendo, para poder procesar la fe necesitamos tener buenos pensamientos. Recuérdense que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede demostrar fe y creer si usted no ha recibido esa fe, si usted no ha recibido a Jesús y si usted no ha recibido al Espíritu Santo. Amén. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7: pues como piensa dentro de sí, así es el que te dice come y bebe, pero su corazón no está con él. O sea que no coordina lo que piensa con lo que hace. Estuve viendo unos estudios hace un tiempo
sobre los pensamientos, el cual decía que los seres humanos tenemos alrededor de 48.6 pensamientos por minuto, en la cual estos pensamientos vienen a ser alrededor de 70.000 pensamientos al día. De hecho, dice que la mayoría de los pensamientos son negativos y el 30% es de sexo. Y la mayoría son promiscuos. Para nadie es un secreto que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que ustedes han podido venir aquí a la presencia del Señor y a veces han tratado hasta de orar y no han podido orar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Tanto quizás a lo mejor por el trabajo, por la angustia, por las enfermedades, por todo lo que nos pasa, ¿verdad? Pero eso puede ser revertido. Hoy les traigo una ilustración, de manera, una anécdota, un cuento, que se trata de una ciudad que le decían la ciudad de los pozos. De los pozos de agua, ¿saben lo que son los pozos? Donde se saca agua. Bueno, cuenta esta historia que había una ciudad de pozos muy próspera. ¿Por qué? Porque estaba localizada en el desierto. Y estaba rodeada por una ciudad de personas también. Dice esta historia que empezaron a abrir pozos, pero estos pozos tenían vida. Es una ilustración, recuérdense, esto no está en la Biblia. Y los pozos, se veía la prosperidad que tenía por la embocadura que tenía, por cómo estaba cubierto, ¿verdad? ¿Saben de qué hablo? Cuando ustedes hacen el pozo, se reviste de ladrillo, se reviste de... Ajá, así más o menos. El borde. El borde, exacto. Entonces, se veía la prosperidad del pozo por cómo estaba cubierto. Uno estaba cubierto de mármol, otro estaba cubierto de porcelana, y así consecutivamente. Pero resulta que en la esquina habían dos pozos que eran bien pobrecitos, que estaban cubiertos de ladrillos, nada más. Pasa el tiempo y se empieza a acabar el agua en esta ciudad. Y obviamente los pozos grandes, como eran más grandes, eran más prósperos y tenían más agua, y el agua se les fue acabando tiempo después. Pasó de que los seres humanos se fueron retirando de esta ciudad porque se fue acabando el agua, obviamente. Y estos pozos, los chiquiticos, se quedaron en una esquina en la cual nadie los iba a ver. Resulta que al acabarse el agua a todos los pozos y al irse los seres humanos, dicen los pozos, bueno, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero que tenemos? Si somos tan prósperos. Dice, mira, tú ves la ciudad que está allá, mira cómo están los seres humanos, mira, tienen televisor, tienen lavadora, tienen cuadros de Picasso. Pues vamos nosotros también y vamos a llenarnos de esas cosas. Bueno, dice que los pozos grandes empezaron a llenarse de cosas, empezaron a llenarse de televisores y empezaron a presumir de lo que tenían. Y los pozos chiquiticos, que eran tan pobres, tenían un televisorcito así de aquellos que teníamos, que todavía hay en nuestros países, que no digo el nombre porque quizás a lo mejor es una ofensa, que son echaditos para atrás así. Eso lo tenían. Resulta que al ser tan prósperos, para que le cupieran más cosas adentro, ellos empezaron a ensanchar. Empezaron a ensancharse y a ensancharse y a echarse más cosas adentro. Obviamente, como los más chiquitos eran tan pobrecitos y no podían comprar nada, se entristecieron y dijeron, ¿sabes qué? Somos tan pobres que tenemos que hacer, como dijo la mujer de Job, tenemos que maldecir y echarnos a morir. Resulta que pasa el tiempo y de tantas cosas que se habían llenado estos pozos, pues ya no le cabía más nada adentro. Y viene una persona y se acerca a los pozos chiquitos. Y al ver los que no tienen nada, le dicen, oye, ¿sabes que yo te puedo resolver tu problema? Le dicen, ¿pero cómo? Se empiezan a quejar, le dicen, ¿cómo? Si nosotros somos tan pobrecitos que mira cómo estamos. Ya no nos queda nada. Dice la persona que estaba hablando al pozo, dice, yo te puedo resolver tu problema. Si tú sacas lo que tú tienes adentro, yo puedo excavar y puedo llegar a encontrar agua.
Dice, pero ¿y si no lo encuentras? ¿Y si no llegas al manto freático? ¿Qué pasa? Tú sabes, como nosotros los seres humanos nos llenamos de excusas para no soltar lo que tenemos. Así mismo estaba el pozo. Esos son los pozos. Los seres humanos no hacen eso. Resulta que el maestro, que era arquitecto, le dice, créeme, yo te voy a hacer tan próspero y más si tú me das todo lo que tú tienes. Dice el pozo, y el otro pocito, que era el hermano, le dice, está bien, voy a confiar en ti, pero que conste que fue porque tú me lo dijiste. Sacan todo lo que tenía adentro y empieza el maestro a excavar y excava y excava y excava, y de momento empieza a brotar agua de adentro, agua, y sube el agua, y sube el agua, y sube el agua, y empieza a florecer todo lo que está al lado del pozo. El maestro le dice, ¿te das cuenta? Si hubiese sacado todo lo que tenías y me hubieses hecho caso antes, definitivamente hubiese sido más próspero de lo que hoy son. Quiere decir que se cumple lo que dice la palabra, que todo aquel que dejare madre, padre, hijo por causa de mi nombre, yo le daré 1000 veces más. ¿De qué se trata esto y de qué nos está hablando la ilustración? De que tenemos que sacar lo que está en nuestro interior. Tenemos que entregar todo lo que tenemos al Señor para que el Señor pueda llegar a las profundidades y pueda hacerlo todo nuevo. Y entonces ya no más ahora el pozo, sino el maestro. ¿Quién es? Es la fuente del agua viva. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que sus pensamientos lo traicionaron, definitivamente. Y eso es lo que pasa también con la fe. No creemos porque muchas veces es cuestionado lo que creemos. Porque es muy fácil cuando todo está bien y tenemos y nos viene más, pero qué difícil es cuando tenemos que soltar cuando no tenemos nada. ¿Cierto? Qué difícil es poner en la ofrenda 10 pesos cuando lo que tenemos son 10 pesos. ¿Verdad? Qué difícil es poder visitar al hermano y decirle, mi hermano, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tienes? Un plato de comida, es tuyo. Pero ¿cómo si yo no tengo para comer? Es difícil, ¿verdad? En la Biblia hay una historia que es bien parecida, y esto es lo que quiero compartir, y quisiera que fuéramos a Juan 5, del 1 al 9, y vamos a ir analizando este capítulo. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria al Señor. 5 del 1 al 9. Antes de leerlo, yo quisiera que nosotros tuviéramos 30 segundos y que nosotros pudiéramos analizar dónde nos quedamos, dónde nos atascamos, dónde nos estancamos. Yo quiero que usted reflexione por unos segundos, y si su vida usted siente que se atascó en algún momento, que usted lo reflexione. Usted no tiene que decir nada, sencillamente piense dónde se quedó, para que usted se pueda identificar con esta palabra. ¿En qué parte de su vida usted se paró? ¿En qué parte usted no le creyó a Dios? ¿En qué parte le falló? Obviamente, dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Eso es algo que nos vamos a encontrar todos los días. Reflexionemos. Leemos a partir del versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús... Aquí lo tengo. Ya está. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o sea, 5 puertas. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua,
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, mucho tiempo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, recuérdense, Jesús, Dios, sabe todo, omnisciente, omnipresente, omnitodo, sabía que esta persona estaba aquí, ojo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en este estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Gloria al Señor. Antes que nada tenemos que entender qué significa Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y el Señor, como en todo lo que cuenta en la vida con todos sus propósitos, y este no dejó de ser el caso, nos muestra su gracia, su gloria. Fíjense en esto. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Quiere decir que Jesús todavía estaba en su ministerio. Este hombre había nacido y estaba enfermo antes que Jesús naciera. 38 años. Exacto. O sea que ya él estaba ahí. Quiere decir que si de Jesús se habló, que si de Jesús se sabía, porque inclusive Herodes mandó a matar a todos los niños por el supuesto nacimiento de un niño que era un supuesto Mesías, y eso tuvo que haber sido un alboroto tremendo, porque ¿quién manda a matar tantos niños en un país y no se sabe? Eso es una noticia que va a trascender de boca en boca, y obviamente en aquel tiempo era la tradición oral la que decía: oye, mi hermana, no era chisme, era que, oye, mi hermano pasó esto. Sí, bueno, entre eso también estaba el chisme, pero no era, oye, mi hermano pasó esto, y aunque lo incrementara, pero llegaba de boca en boca. Quiere decir que posiblemente, esta persona al menos tuvo que haber escuchado, tuvo que haber oído hablar de este Jesús. Dice el versículo 3 que en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, y no me dijo de Jesús si que él lo conocía. A mí me llama mucho la atención la palabra yacía. La palabra yacía dice que es cuando una persona está echado, que está tirado, ¿verdad? Pero dice que una de las aserciones es que es cuando un cadáver está en una sepultura. Y hoy el Señor nos quiere decir algo muy importante en esta historia. Porque dice la Biblia que el Señor es Dios de vivo, que no es Dios de muertos. El Señor me hablaba cuando yo leí este pasaje y me decía, porque yo le preguntaba: Señor, pero ¿por qué allí? ¿Y por qué tú entras por esa puerta? Obviamente está hablando de gracia y ovejas. ¿Quién somos nosotros? Ovejas de su prado. ¿Quién es Él? El dador de la gracia. Y yo le decía: Señor, ¿por qué razón estas personas estaban aquí? Y me dice: obviamente porque querían ser sanos. Pero Señor, ¿por qué en un estanque? Que a la vez dice que es el estanque de la puerta de las ovejas. O sea, que en ese estanque bañaban a las ovejas para el sacrificio, y posiblemente el agua de las ovejas apestaba y caía allá adentro. Y el Señor me decía: es que solamente no está muerto el que está muerto o el que está enfermo. Hay personas que tienen su fe en el lugar equivocado. ¿Tenía fe esta persona? Sí, tenía fe. ¿Por qué tenía fe? Porque él decía que él no podía llegar, y que él sabía que si él llegaba al estanque, y eso soy yo parafraseando, él iba a ser sano. ¿Tenía fe? Sí. ¿La tenía equivocada? Sí, la tenía equivocada. ¿Conocía al maestro? Posiblemente conocía al maestro, pero no puso su fe donde tenía que ponerla, en el dador de la vida. Otro punto que me llamaba mucho la atención es con quién se reúne y qué esperaba. Dice el versículo 3 que aparte que yacía con los enfermos, ciegos y cojos, esperaban.
¿Qué esperaba? ¿Qué tanto tenemos que esperar nosotros por 38 años? Imagínese usted que usted le diagnostiquen hoy una enfermedad, X enfermedad, y usted ore, porque es normal, usted ora. Yo creo mucho en los milagros, creo mucho en la sanación, creo que el Señor puede hacer lo que Él le dé la gana, pero hay algo con esto, y esto a mí me llama mucho la atención porque hoy hay muchas personas que viven así. Si tú oraste, es más, si tú hiciste como Santiago, si tú ungiste a los enfermos con aceite y no se sanaron, ¿cuál es el deber de la persona? Vaya al médico. Fíjese que había una mujer que tenía flujo de sangre y ella fue a ver a Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ella había probado todo lo demás. El orden de factor no altera el producto. Pero lo que te quiere decir la palabra es, no te quedes, no es antes ni después. ¿Cuántas personas no hay esperando que pase algo en su vida sin hacer nada? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente quieren que pase algo sin hacer algo diferente? No puedes esperar que algo pase en tu vida si no has hecho nada diferente. No puedes esperar que el Señor te responda si tú no vienes a orar. ¿Cómo? Si el Señor te requiere que tú lo busques. ¿Cómo tú ejercitarás el músculo de la fe si tú no tienes prueba? ¿Cómo tú llegarás a las personas si tú no les predicas? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo irán si tú no les predicas? Entonces, ¿cuándo yo sé que yo no estoy estancado? Simple. Por ejemplo, vemos el mismo ejemplo que estaba hablando la pastora, el cual decía que su hermana tenía mucho dolor. Sin embargo, tenía paz. ¿Está estancada? No. ¿Se siente mal? Sí. Pero ella comprendió, ella entiende que en el mundo vas a tener aflicciones, te va a doler. A mí me crucificaron, a mí me dolió. Yo me podía haber bajado de la cruz, pero no me bajé. Pero confía que yo he vencido al mundo. ¿Puede ser sano? Claro que sí. Solo por la voluntad del Señor. Vaya, camine, ore, ayune. Y si nada de eso le resulta y se va con el Señor, entonces, como dice la canción, si ya no me siento ni la mano ni los pies, porque ya me fui con Él. Definitivamente. Dice el versículo 5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿No les parece que esta persona, más que nada, se dio al conformismo? ¿No les parece que hoy seguimos teniendo personas que se conforman con tan poco teniendo un Dios tan grande? ¿No les parece que así como nosotros, mi hermana, no se preocupe, usted anda, porque el Señor te dio la promesa y todo lo demás viene y usted va por las almas y el Señor, ¿qué es lo que hace? Te confirma, te afirma, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él no miente ni se arrepiente. Tú no te conformas, tú haces lo posible y Dios hace lo imposible. Y de eso se trata, de nosotros poder hacer lo que está en nuestras manos, creer que el Señor va a hacer lo imposible. Amén. Yo creo que esta persona tenía la fe incorrecta y la visión incorrecta. ¿Por qué? Porque los peores paralíticos no son los que tienen un defecto físico. Los peores paralíticos son los que aceptas que lo tienen. Por ejemplo, ¿quién es peor ciego? ¿El que no ve o el que no ve la visión de Dios? El pastor viene y se para acá adelante y te dice: hermano, tengo esta visión, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir por los demás, vamos a ir por los pobres, por los desahuciados. Y tú le dices: no, mi hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo traigas a la euforia y después se lo doy. No, pero es que la visión no fue esa. ¿Acaso Dios no ha hecho cosas diferentes? No, pero es que yo no creo que, porque teológicamente dice que no es así. Bueno, yo no te dije si era correcto o no. Hay veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. ¿Quién es más ciego? Esa persona que aún con la palabra, te rebate todo lo que tú dices, o esa persona que no ve lo que está en el movimiento de las aguas.
Están las almas viniendo. Tenemos que salir a evangelizar porque tenemos que ensancharnos. No. Yo no lo veo, pastor. Pero yo no te digo que tú lo veas, yo te digo que tú obedezcas. De igual manera es el manco. ¿Quién es el manco? ¿El que no tiene mano o el que no extiende su voluntad para poder dar? Bueno, yo no podré ir quizás a lo mejor porque yo cojeo. Pero mire, pastor, yo te presto mi guagua para que tú vayas y tú vayas por los necesitados, por todas aquellas personas que necesitan, ¿verdad? Dice el versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Acaso Jesús no sabía que esta persona estaba enferma? ¿Acaso Jesús no sabía que llevaba mucho tiempo ahí? ¿Y por qué Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Se han preguntado por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque la persona se llena de excusas. El problema es el siguiente: el poder cambiar y el poder recibir el milagro requiere acción. Toma tu lecho y anda quiere decir que usted tiene que tomar lo que usted tiene, todo lo que es de usted, y salir andando. Pero ahora se sanó Pedro el paralítico. ¿Y qué va a hacer? Caminar. Pero yo no quiero caminar porque yo estoy cómodo. Yo quiero seguir donde yo estaba con mi limosna. Yo quiero seguir. ¿Por qué? Porque el cuerpo es así. Mire esto. Si usted no hace ejercicio, ¿qué pasa? El cuerpo se atrofia. Y es normal, porque el cuerpo se adapta. ¿Sí o no? Es igual que la mente. Si usted no ejercita la mente, ¿qué va a pasar? Sigue diciendo apululu, que usted, su mente se quedará chiquita. Ahora, si usted se lee un libro todos los días, si usted hace sus devocionales, si usted ora diario, si usted pretende, digamos de alguna manera, superarse, ¿qué es lo que va a pasar? Su cerebro se acomodará a eso que tú estás pretendiendo. De igual manera, científicamente está probado que cuando usted ejercita su memoria se hará mejor. Sin embargo, si usted la deja, al final se terminará. Así mismo es. El problema del paralítico era el siguiente. Fíjese que, ¿cómo le responde el paralítico? Con preguntas. El paralítico no le responde directamente, le dice: Señor, dice, no tengo quien me meta en el estanque. Pero Jesús no le preguntó que quién te iba a llevar. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Es que hay gente que no quiere ser sano porque no les conviene. ¿Por qué? Porque le va a coger el colesterol, o le van a quitar el colesterol. Y es así. Hay matrimonios que apestan por eso. ¿Por qué? Porque no son capaces, de verdad. Como me dijo mi esposa los otros días, me dice: si no quieres escuchar la opinión, no me preguntes. Entonces, si usted quiere seguir estancado, entonces usted debería dejar de escuchar opinión. Pero si usted quiere caminar y remover las aguas, entonces usted tiene que sentarse delante de su esposa y decirle: ¿por qué no me criticas? Para saber que estoy haciendo mal. Pastor, ¿por qué no me dices las cosas que me tienes que decir? ¿Qué tengo que hacer para crecer? ¿Tengo que orar más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para superarme? Dime. No me dejes si dije algo mal dicho. Dímelo. Corrígemelo. Pero hay personas que no están dispuestos a dejar su lecho porque se sienten bien con la limosna. Y por eso creo que Jesús le preguntó. Después vuelve el paralítico y coge su lecho y anda. Y ahora sí se decide. De hecho, la Biblia cuenta que después le preguntaron: bueno, ¿y no te es lícito andar con tu lecho? Y dice: bueno, mira, ahora sí me da igual. El que me curó me dijo: anda, coge tu lecho y anda. Y ahora que pase lo que sea. ¿Cree usted que una persona con las dudas, con los problemas que tenía este paralítico, podría hacer eso y desafiar a la autoridad de la época? No lo iba a hacer. ¿Por qué lo hizo después? Porque le creyó a Jesús. Porque se salió de la religión imperante de aquel tiempo y entendió que Jesús es más que todo esto. Entendió que no tendría que esperar a que el ángel bajara y removiera las aguas, sino que ahora, por creerle a la fuente de agua viva, ¿verdad?,
Él iba a ser salvo, pero además no eso, ahora iba a ser libre de su azote. Por eso Jesús le dijo después, o en otras ocasiones le decía a los que sanaba, le decía, ahora vete y no peques más para que tu estado postrero no vaya a ser peor que el anterior. Los dejo con Proverbios 16:3, el cual reza así: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Gloria al Señor. Yo tengo yo no sé si Andrea te dejó un video preparado ahí. No, bueno, anyway, bueno, esta es la palabra que tengo para ustedes, que el Señor me los bendiga. Espero que la hayan atesorado de alguna manera y que vayamos por más, que accionemos, que cojamos nuestro lecho y andemos. Jesús no es todo. Nosotros sin Él no somos nada. Amén. Gloria a Dios.